Hay algunos libros que han intentado expresar lo que es nuestro pensamiento y uno que se llama Un libro escrito para mí. Hay un capítulo que habla sobre lo que viene siendo la manera en la que interpreto algunos temas de la realidad. El libro La complejidad de la existencia tiene que ver mayormente con una visión de la vida donde no es fácil, pero de todas maneras hay que seguir adelante y afrontar la complejidad que implica existir. Pensamiento de vida y esperanza es un libro que habla mayormente de lo que tiene que ver con la forma en la que en un momento de la vida uno interpreta las cosas a través de frases cortas y aforismos. Cuando uno escribe normalmente planifica un poco mejor que cuando habla. Sin embargo, el pensamiento es más original cuando se expresa a través de la oralidad. Hay un filósofo griego muy importante llamado Platón. Este filósofo estaba muy de acuerdo con que la filosofía se hace hablando. No lo dice directamente como lo estoy diciendo, pero sí está de acuerdo con esta perspectiva. Después de dar estos preámbulos, entonces, hacia una filosofía personal apunta precisamente a la oralidad, es decir, hablando de lo que de manera personal entiendo por filosofía y cuáles son los puntos importantes que una persona, en este caso uno mismo, pero cuando se transmiten ideas se espera que alguna persona pueda escuchar o saber algo de estas ideas. Si usted se motiva y observa este video, en algún momento, algún pedazo del video, entonces podrá saber lo que pienso acerca de todos estos temas. Y esto se llama hacer una filosofía personal. Bienvenido. Para empezar, nos preguntamos qué es la filosofía o qué es para mí la filosofía. Y una de las maneras muy importantes para definirla es pensar la vida. Cuando nos encontramos en el mundo, una de los dones más importantes que el ser humano tiene es la capacidad de pensar. Cuando usted empieza a pensar su propia vida, ya está filosofando. En el mundo hay una serie de variedades de objetos, está, las ciencias naturales, está las ciencias sociales, está también eh, todo el mundo de la magia, la cultura, es decir, el mundo es una complejidad. Y empezar a pensar una de estas áreas de la vida es también filosofar, es decir, para mí estas ciencias están también filosofando de algún modo. Pero entonces todo es filosofía, no, porque la ciencia tiene otro método y otra metodología, bueno, lo mismo, tiene otra metodología para descubrir o investigar las cosas del mundo. La filosofía también trata de preguntar sobre el sentido de mi existencia. Es muy importante que me pregunte sobre esto y si no me lo pregunto no dejo de vivir por eso. Pero es importante, sobre todo hay un filósofo griego llamado Sócrates que dice que una vida plena, estoy parafraseando, una vida plena, o sea, es importante que una vida plena sea cuestionada, es decir, que nosotros debemos de analizar nuestra propia vida. Hay un poeta español que dice que se hace camino al andar y yo creo que es muy importante saber también que la filosofía es un camino por recorrer. No se llega, puede ser que nunca lleguemos, pero la filosofía es un camino por recorrer. Y ya otros pensadores lo han hablado, sobre todo los pensadores del vitalismo. También la filosofía es cuestionar la vida diaria, cuestionar y analizar nuestra cotidianidad. Los puntos centrales de esta filosofía personal. El primer punto tiene que ver con lo desconocido, lo inexplicable. Y antes de que existiera la ciencia, y todavía con el surgimiento de la ciencia, todavía nosotros
no podemos explicar la mayoría de fenómenos en la naturaleza. La fe, como lo inexplicable, no siempre requiere que la persona sea persuadida por ella, pero sí ocurre por un encuentro muy personal con algo que ocurre en tu vida y que tú no lo puedes entender. Lo inexplicable escapa de la razón y escapa también de lo tangible. Otra cosa que nos puede llevar también es reconocer que no lo controlamos todo, reconocer también que hay muchas cosas que la ciencia no ha llegado a descubrir, y pretender saberlo todo es también mentirnos a nosotros mismos. Por lo tanto, podemos considerar que la fe es un salto importante en la que en este salto el ser humano entonces trasciende ya la razón y trasciende también lo puramente material, lo puramente científico. Es decir, la fe es inexplicable, pero es una experiencia personal. El punto número 2 de esta filosofía personal tiene que ver con lo que es la comunicación, el lenguaje, la escritura, la expresión. Es decir, todo esto englobado en un solo punto. ¿Cuál que yo le llamaría? Yo le llamaría comunicación, porque cuando una persona escribe, cuando una persona se comunica, cuando una persona a través de algún medio trata de comunicar algo, es fundamental en toda nuestra vida. La comunicación es fundamental. Entonces, un punto muy importante de nuestra filosofía personal sería la comunicación, el don de poder transmitir las ideas, y también el hecho de comunicarse ya sea cotidianamente, pero también ya sea como modo de expresar lo que se siente o lo que se opina, lo que se cree sobre algo, las emociones, todo va englobado en la comunicación, de cualquier manera, ya sea oral o escrita. Y en la comunicación, un invento muy importante y fundamental para nuestra vida personal, el libro. Creo que gracias al libro nosotros podemos tener todo lo que tenemos hoy en nuestro mundo. Hoy en día, con el surgimiento de las redes sociales, puede ser que los libros cambien de formato, pero seguirán siendo un medio de comunicación. Cuando hablo de formato, aunque el libro también es un formato, pero cuando hablo de formato me refiero a que puede ser, ahora mismo se habla del audiolibro, y es fundamental, y la gente le gusta mucho porque también puede, mientras está haciendo alguna otra cosa, puede también ir escuchando el audiolibro. Entonces nos preguntamos, entonces la escritura tiene valor, la escritura. Si la escritura sigue teniendo valor, de hecho, gracias a la escritura es que se hacen los libros, porque hay personas que planifican mejor sus ideas cuando la escriben. Y aquí las redes sociales han aumentado el nivel de la comunicación, y también crea una dificultad que es la capacidad, pero esto es una pregunta, un cuestionamiento para nuestra mente humana, para nosotros mismos. Y es hasta qué punto nosotros somos capaces de desechar las informaciones que no son necesarias y darle valor a las que son más importantes. No es que las redes sociales sean malas en sí, sino que las redes sociales permiten a uno cuestionar y también analizar bien lo que más le conviene a uno. ¿Cuál es la información más importante y cuál es la información que de verdad yo debería saber, y cuál es la otra que debería de pasar y no darle tanta importancia? El punto número 3 de nuestra filosofía personal tiene que ver con la autoformación, ser autodidacta. ¿Por qué es tan importante que una persona pueda aprender a aprender por sí mismo? Es importante para todo, incluso para una carrera donde ya se supone que usted ha llegado a una realización. Y una herramienta clave que te puede ayudar en este proceso tiene que ver con la lectura. Y aquí, cuando digo lectura, incluyo también lo que son los audiolibros, los videos formativos,
que a propósito de eso, YouTube es una herramienta fundamental. ¿Para qué? Para que uno pueda autoformarse. El punto número 4 es la filosofía como un alma poderosa para cuestionar las creencias, cuestionar lo que nos vende la publicidad. Es una herramienta de crítica social, pero también es una herramienta que nos ayuda a nivel personal, ya que gracias a la capacidad de pensar, a la capacidad de cuestionar el mundo, la realidad, podemos entonces tener otra perspectiva más cercana a lo que debe ser, es decir, para evitar ser manipulados por los medios de comunicación y también por empresas que de una u otra manera influyen en nuestro comportamiento y nuestra forma de pensar. El punto número 5 de esta filosofía personal tiene que ver con la literatura. Cómo la literatura me ha ayudado a lo largo de este tiempo, la lectura, la fantasía, la poesía, no solamente como creador, sino más bien, y más que creador, sino también como lector. Creo que es fundamental la literatura en la vida de una persona que no solo se enfoca en el trabajo y en lo que tiene que realizar el día a día, sino también cómo la literatura te forma y te entretiene y también te ayuda a evitar los vicios también, porque cuando uno se apasiona por la literatura, también va olvidando otras cosas que pueden hacer mucho daño, como lo que es el alcohol. El punto número 6 tiene que ver básicamente con la música. La música es fundamental en toda la vida. Yo creo que no hay una persona que no disfrute de esta maravilla que es la música. La música es fundamental. Hay varios filósofos, por ejemplo, Friedrich Nietzsche habla muy bien de la música, y la música, las palabras no cabría todo lo que tiene que ver con lo que te hace sentir y por qué la existencia es mucho mejor con música. El punto número 7 tiene que ver con la ciencia, la importancia que tiene la ciencia para la vida actual y cómo ha permitido que nuestro mundo se desarrolle de otro modo. Sin embargo, entiendo, y es más una opinión que no tiene por qué ser algo radical, pero creo que la ciencia, los científicos, pueden seguir su camino en busca de mejores condiciones para el ser humano sin interferir en lo que es la religión. Es decir, yo creo que cada quien debe seguir su camino de manera independiente, porque hasta ahora las dos han cumplido su propósito. La persona encuentra sentido cuando en la religión. La religión ha ayudado mucho a la persona, incluso hay personas que han dejado de vivir de una manera desordenada gracias a la influencia de la religión. Claro está, no significa que no se cuestione la religión también, porque hay ciertos actos religiosos que son peligrosos para la libertad del ser humano, pero la religión es muy importante en el camino del ser humano, por eso la ciencia no debe de interferir. El punto número 8 tiene que ver con el crecimiento personal. Todo ser humano desea ser más, todo ser humano necesita evolucionar en su vida, necesita tener mejores condiciones de vida sociales y económicas, y es algo fundamental también en este pensamiento personal. Son muchas cosas que se engloban, pero el crecimiento personal es muy importante a la hora de pensar la vida, a la hora de analizar cómo deberíamos pensar y cómo deberíamos darle formato a nuestra propia vida. Y el punto número 9 va muy asociado con lo que tiene que ver con lo que los griegos le llamaban la buena vida, la eudaimonia. Es la buena vida, la vida feliz. Es muy importante, ya que nos ayuda
Y para eso recomiendo muchas literaturas que son de la literatura griega, que sobre todo del estoicismo, para cultivar una buena vida, una vida feliz. Los epicúreos también aportan mucho a lo que es cultivar una vida feliz, una vida buena, pero también muy importante es el pensamiento estoico para poder aceptar las cosas que no podemos manejar, que no podemos controlar, y sí seguir adelante con la que sí podemos. Y no puedo dejar de mencionar una obra que se llama La conquista de la felicidad, de Bertrand Russell. La felicidad es una conquista, es importante saber eso porque a veces la persona lo ve como un regalo, pero no es así realmente. Y el punto número 10 tiene que ver con la ética, los valores. Sabemos que Friedrich Nietzsche no está muy de acuerdo con los valores tradicionales cristianos, pero hay una confusión ahí, aunque Nietzsche dice que son valores cristianos, pero de ninguna manera la paz, el amor, el equilibrio de la vida, todo lo que tiene que ver con, con un equilibrio en el mundo, una armonía en el mundo. Eso no es algo solamente cristiano. La paz es importante para todo el mundo, no solamente para un cristiano. Cualquier ser humano necesita estos valores para una buena sociedad. Por eso apelo a estos valores que para mí no solo son cristianos, sino que son universales. El amor al prójimo, el respeto por el otro, pero también la responsabilidad. Por ejemplo, me llega a la mente el ejemplo de un padre, de una madre que tiene responsabilidad con sus hijos. Y hay personas, incluso filósofos, que no han querido ser padres, y yo los felicito, porque hay muchos padres que no son responsables y eso es un problema eh, que afecta de manera directa a la sociedad. Hay una regla que se llama la regla de oro, que es importante en mi consideración ética, que dice que trate como desea ser tratado. Es importante saber esto porque entonces evitamos hacer mucho daño a los demás. Un valor muy importante dentro de mi consideración ética tiene que ver con el perdón. Es fundamental el perdón en la sociedad y en una vida, en cualquier vida humana, porque sin el perdón la misma persona se ahoga en el resentimiento, se ahoga en el odio, y el perdón solamente te ayuda a ti que lo practicas, porque cuando alguien te hace daño ya se va y se olvida de eso, pero tú sigues sufriendo por esa situación. Dentro también de la ética englobamos muy importante la influencia positiva que podemos tener en los demás. En el caso de los que son maestros, como yo también, que lo soy, tratar de dejar una buena influencia, un buen pensamiento en los demás, en la vida de las personas, dejar huellas positivas. Eso es importante y creo que es también una labor ética. Y al terminar estos 10 puntos, entonces me gustaría mencionarlo solamente como de manera resumida. En el preámbulo y en la primera parte, a modo de introducción, hablamos de lo que es, antes de desarrollar el pensamiento propiamente, nos preguntamos qué es la filosofía. El primer punto de nuestro pensamiento tiene que ver con lo inexplicable, lo que no podemos entender. Necesariamente tenemos que hablar de la fe. ¿Por qué? Porque no todo lo podemos comprender. El segundo punto pilar fundamental de nuestro pensamiento tiene que ver con la comunicación. Engloba todo lo que tiene que ver con la escritura, todo lo que tiene que ver con la comunicación, sobre todo ahora en la etapa de la tecnología, pero la comunicación fundamental en el pensamiento. El tercer punto de una filosofía personal tiene que ver con ser autodidacta, es decir, responsable de tu propia formación. El cuarto punto tiene que ver con la filosofía como arma
para cuestionar y para saber si nos intentan manipular. Un quinto punto tiene que ver con la literatura. Ahí no solamente englobo la novela, el cuento, todo lo que es la literatura, sino también que ahí englobo el cine. Muy importante, la vida no es solamente el trabajo, sino también cómo nuestra capacidad para recrearnos también, y la literatura es fundamental. El sexto punto que englobé aquí también es la música. La música es otra forma de ser. El séptimo punto tiene que ver con la ciencia y su independencia de la religión. El octavo punto tiene que ver con el crecimiento personal. El noveno punto tiene que ver con una vida feliz, es decir, buscar una vida feliz, ahí los estoicos, los epicúreos. Y el décimo punto tiene que ver con la ética, sobre todo destacando el amor al prójimo y la ley de oro, trata como quieres ser tratado. Y al final de estos 20 minutos no puedo dejar de dar las gracias si usted se va a dedicar a ver este video, que para mí es muy largo.